Seguramente al pasar cerca de una gran planta industrial han visto estas estructuras enormes de las que sale vapor. Y no son chimeneas que contaminan. Son de hecho como los héroes anónimos de la industria, porque están luchando contra un enemigo que no vemos, pero que es gigantesco, el calor residual. Hoy vamos a meternos de lleno en la ingeniería que hay detrás de estas estructuras, las torres de enfriamiento. Piénsenlo. La industria moderna, desde una central eléctrica hasta una planta química, genera cantidades masivas de calor. Es un subproducto inevitable. Y todo ese calor tiene que ir a algún lado. Si no lo manejamos bien, los equipos se sobrecalientan, la eficiencia se va al suelo y en el peor de los casos todo el sistema puede fallar. O sea, no es una opción, es una necesidad absoluta. Y justo aquí es donde entra nuestra protagonista. Para lidiar con esas cantidades brutales de calor, la industria se apoya en una pieza de ingeniería que es sorprendentemente simple y elegante, la torre de enfriamiento. Ok, para entender su importancia, primero tenemos que saber qué son y cómo es que funcionan. Vamos a analizar su anatomía y los diferentes diseños que nos podemos encontrar. En su forma más pura, una torre de enfriamiento es un intercambiador de calor gigante. Su misión es bastante directa: tomar el agua súper caliente de un proceso industrial, enfriarla de manera drástica y regresarla al ciclo para que siga haciendo su trabajo. Y el secreto de su poder está en algo tan simple como la magia de la evaporación. Ahora, no todas las torres son iguales. Las más icónicas, las de tiro natural, son esas gigantescas que usan física básica. El aire caliente sube para crear su propio flujo de aire. Pero las más comunes hoy en día usan ventiladores. Las de tiro inducido, por ejemplo, tienen el ventilador arriba succionando el aire. Es muy eficiente. Las de tiro forzado, en cambio, lo empujan desde abajo. Y finalmente está el diseño de flujo cruzado, donde el aire pasa de forma horizontal. Cada diseño es una solución a un problema de ingeniería muy específico. Muy bien. Ahora sí, entremos a la física que hace que todo esto funcione. Es un proceso que experimentamos todos los días, pero aquí lo vamos a ver a una escala industrial. Primero, hablemos del calor sensible. Este es el calor que, como su nombre lo dice, podemos sentir. Es la energía que se transfiere y que causa un cambio directo en la temperatura. Si el aire está más frío que el agua, pues le roba un poco de calor y le enfría. Fácil, ¿no? Pero ojo, este no es el jugador principal aquí. El verdadero poder, el secreto de todo esto, está en el calor latente. Esta es la energía que se absorbe cuando el agua cambia de estado, o sea, de líquido a vapor. Piensen en cuando salen de una alberca. Sienten frío, ¿verdad? No es porque el aire esté helado, es porque el agua en la piel se está evaporando, y para hacerlo, le roba una cantidad enorme de calor al cuerpo. Lo que es realmente fascinante es cuando los comparamos. Bien, el calor sensible solo mueve el calor de un lugar a otro, pero el calor latente, a través de la evaporación, lo que hace es que literalmente elimina el calor del sistema de agua. Por eso, el enfriamiento por evaporación es el mecanismo principal, el más poderoso, dentro de la torre. Si lo vemos a nivel microscópico, esto es lo que pasa. Una gota de agua caliente entra en contacto con el aire. La capa más externa de esa gota se evapora. Para convertirse en vapor, esa capa tiene que absorber muchísima energía y la toma del resto de la gota. ¿El resultado? La gota de agua que queda está ahora mucho más fría. Ahora, multipliquen ese efecto por millones y millones de gotas por segundo. Impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Qué tan fría puede llegar a estar el agua? La respuesta está en un concepto clave: la temperatura de bulbo húmedo. Hay que olvidarnos de la temperatura del aire que vemos en el pronóstico del tiempo. La de bulbo húmedo también considera la humedad del aire y representa el punto más frío que el agua puede alcanzar solo por evaporación, en ese lugar y en ese momento. Es el límite absoluto que nos impone la física. Es como el 10 de calificación que ninguna torre puede superar, pero a la que todas aspiran a llegar. Y precisamente entender ese límite, esa temperatura de bulbo húmedo y qué tanto nos podemos acercar es la clave para la optimización. Ahora vamos a usar ese conocimiento para hacer que estas máquinas sean lo más eficientes posible, y eso se traduce directamente en ahorro de energía y, claro, de dinero. Para esto, nos vamos a enfocar en dos estrategias principales. Primero, cómo controlar los ventiladores de forma inteligente. Y segundo, cómo gestionar el agua que está circulando por todo el sistema. Ambas áreas tienen un potencial de ahorro gigantesco. Tradicionalmente, los ventiladores de estas torres eran como un interruptor de luz. O estaban prendidos al 100% o estaban apagados, pero la necesidad de enfriamiento cambia todo el tiempo. La solución moderna es el variador de frecuencia, o VFD. Es básicamente como un dimmer para el motor, que le permite ajustar su velocidad con muchísima precisión para usar solo la energía necesaria en cada momento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
La relación entre la velocidad del ventilador y la energía que consume no es lineal, es cúbica. Esto quiere decir que una pequeñísima reducción en la velocidad tiene un efecto dramático y desproporcionado en el consumo de energía. Y este gráfico lo deja clarísimo. Si bajamos la velocidad del ventilador solo un 20% para que funcione al 80%, el consumo de energía cae casi a la mitad. Pero es que si lo bajamos al 50% de su velocidad, el consumo se desploma a un increíble 12.5%. De verdad, esta es una de las estrategias más potentes para el ahorro de energía en cualquier planta. Pero la eficiencia no solo depende del aire. La segunda gran área de optimización es el agua. La calidad del agua que circula por la torre es absolutamente fundamental, no solo para la eficiencia, sino para la vida útil del equipo. Aquí los objetivos son muy claros. Primero, evitar las incrustaciones, esos depósitos minerales que actúan como un aislante y que matan la transferencia de calor. Segundo, controlar el pH para que el agua no se vuelva corrosiva y se coma las tuberías. Y finalmente, optimizar lo que se llama la purga, que es drenar un poco de agua, para no desperdiciar ni agua ni químicos y así maximizar los ciclos de concentración, o sea, usar cada gota al máximo. Bueno, para ir cerrando, demos un paso atrás y veamos el panorama completo. Porque la torre de enfriamiento no es una isla, es una pieza clave en un ecosistema mucho más grande. Una torre más eficiente nos da agua más fría. Y esa agua más fría significa que los chillers industriales o los sistemas de aire acondicionado de un edificio no tienen que trabajar tanto. Es un efecto dominó de pura eficiencia. Cada grado que le ganamos en la torre se traduce en un ahorro de energía real en toda la instalación. Como bien dice esta cita, el uso racional de la energía no se trata de optimizar una sola cosa, se logra mejorando la eficiencia de todos los componentes del sistema. La torre solo es una parte, sí, pero es una parte con una influencia enorme. Y para quienes quieran profundizar en esto, todo este campo se rige por estándares y mejores prácticas que establecen organizaciones de ingeniería como ASHRAE. Ellas se aseguran de que estos sistemas se diseñen y operen con la máxima eficiencia y seguridad posible. Y cerramos con una pregunta que lo conecta todo. La geografía, el clima y la física. La eficiencia de una torre de enfriamiento está ligada íntimamente a su entorno. Conocer ese límite, la temperatura de bulbo húmedo, es el primer paso para entender el verdadero potencial de enfriamiento que tenemos justo donde nos encontramos.